Firmá que me lo voy a tatuar. ¿A dónde quieres que me ponete acá. Estamos. Vale, se la viene. Además, no consiguen el enchufe si no me ponía a tatuar acá. Está Javier acá atrás. Necesitamos que lo reciban y que se enteren todos los vecinos. Les aclaro. Ahora vamos a tener a el economista más importante de Latinoamérica. Claramente lo acaba de contar Gabriela. Está pasando en toda Latinoamérica, está pasando en el mundo. Está todo el mundo hablando del fenómeno Milei. Un fenómeno que está acompañado de ideas. Un fenómeno que no es un político como algunos quieren hacer creer. Porque un político no viene a dar clases de economía de esta manera a una plaza y convoca a tanta gente. Hoy acá tenemos al gran Javier Milei. Justo quería hacer la presentación, me quedé el micrófono. Hoy tenemos acá al gran Javier Milei. Por favor, recibámoslo con nosotros. Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Corrieron todos sin entender. Panic Show a plena luz del día. ¡Viva la libertad, carajo! En primer lugar, sobre todo, quiero darles las gracias por venir a presenciar una nueva clase y en especial quiero darles las gracias porque ustedes no son lo que dijo Antonio Caló. Ustedes son gente de bien, ustedes son gente de trabajo, ustedes son gente que se rompen el orto laburando, ustedes no son vagos, ustedes son liberales, ustedes creen en el fruto del trabajo propio, no creen en robarle a los otros, ustedes son parte de la revolución, ustedes van a cambiar a la Argentina. Le vamos a explicar a ese señor que como liberales que creemos en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, nosotros creemos que debemos vivir del fruto de nuestro trabajo, que nosotros no tenemos derechos de apropiarnos del resultado del trabajo ajeno. Por lo tanto, señor Caló, usted está equivocado. No podemos ser vagos porque si no nos vamos a morir de hambre. Y si estamos acá vivos, es la muestra de que usted está equivocado. Por lo tanto, y más allá de estos preámbulos, a diferencia de otros lugares que se va en micros o por choripanes o por empleados públicos que los fuerzan a ir para que hagan un poco de bulto, acá, digamos, nos congregamos para hablar de economía y para tratar de ampliar nuestros conocimientos para que justamente los políticos no nos puedan robar. A ver acá. A ver. Así es que bueno, vamos a arrancar hoy con esta charla sobre obra pública y una vez que termino la parte básica, lo que voy a hacer es explicar nuestra propuesta de eliminar la obra pública en el formato tradicional para pasar al sistema de iniciativa privada que tiene como atractivo que los políticos no nos puedan robar. El punto es, ¿por qué o dónde encontraron los políticos el fundamento? A ver acá. ¡En la reta! No. Acá. A ver. Entonces, básicamente,
el que les dio fundamento a los políticos ladrones para el despilfarro fue un señor que se llamaba John Maynard Keynes. En ese libro, digamos que se lo conoce como la teoría general, donde básicamente lo que dice es que el producto bruto, es decir, el valor de los bienes y servicios que produce una economía en un determinado periodo de tiempo, está dado por un multiplicador que multiplica el tamaño de la inversión. Y supuestamente entonces, si ustedes aumentaran la inversión financiada con emisión monetaria, eso generaría el milagro de la multiplicación de los panes. Es decir, cualquiera se daría cuenta que eso no tiene sentido. Es decir, lo voy a hacer con un ejemplo numérico para que se vea con claridad. Supongan que ustedes tienen una economía que tiene un producto de 100, 80 es consumo, ¿sí? Y 20 es inversión. Ustedes podrían decir que, digamos, 5 veces la inversión es el PBI. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema... A ver, ¿en dónde radica el problema con esto? Que cuando el político quiere estimular la inversión, aumentando el gasto público, lo financia de la manera que lo financia, que ahora también lo vamos a discutir. Supongamos que lo financia con emisión monetaria. ¿Creen que pueden, digamos, replicar el milagro de la multiplicación de los panes? Porque con solo imprimir papel van a hacer subir el PBI. Dicen, bueno, si nosotros llevamos la inversión de 20 a 40, vamos a tener un PBI de 200. Y eso es falso, porque en realidad, cuando ustedes quieran generar ese nivel de inversión, va a haber que financiarlo. Y como ustedes están produciendo 100, lo único que va a terminar generando es un desastre inflacionario, tal que se redistribuye ingresos desde los que menos tienen hacia los que más tienen, para que se genere el ahorro que financie esta nueva inversión, con lo cual el consumo va a terminar cayendo en 60, y además van a estar generando una estructura productiva desequilibrada que a la postre además se va a caer porque no es natural. Por lo tanto, acabamos de demostrar que la base del keynesianismo, que es el multiplicador, está mal. Acabamos de mostrar cómo, digamos, el mecanismo por el cual utilizan los políticos, supuestamente queriendo ayudar a los pobres, lo único que hace es multiplicarlos. Pero, sin embargo, a pesar de estos errores técnicos, teóricos y empíricos, los políticos lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque roban con la obra pública. Es decir, y cuanto más le gusta la obra pública al político, es mayor signo de que es más corrupto. ¿Por qué? Porque de ahí es de donde muerde. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un pequeño análisis de cómo funciona la idea de la obra pública, puesta en un contexto correcto, y después vamos a pasar a analizar nuestra propuesta de pasar a un régimen de iniciativa privada a la chilena. Respecto a cómo respecto a cómo funciona, el punto es el siguiente: cuando ustedes quieren aumentar la obra pública, esa obra pública se tiene que financiar con algo. Entonces, por ejemplo, si ustedes lo financian con impuestos presentes, ¿qué es lo que van a estar haciendo? Van a estar castigando a las generaciones presentes, les van a estar quitando capacidad de consumo en otros bienes, y todo lo que ustedes terminen expandiendo con la obra pública lo van a estar contrayendo en otro sector de la economía. Por lo tanto, la ganancia en eso es neta, es nula. La otra alternativa es que ustedes lo financien con deuda, o sea, un mecanismo absolutamente inmoral, porque básicamente lo que ustedes están haciendo cuando toman deuda son lo que se llaman impuestos futuros. Por lo tanto, o sea, también, digamos, o sea, lo que van a estar haciendo es generar impuestos, pero van a estar generando impuestos sobre generaciones que quizás todavía no votan, o sobre generaciones que quizás ni siquiera nacieron. Por lo tanto, además es profundamente inmoral, porque ustedes le están pasando la cuenta de la joda de hoy a las generaciones futuras, con lo cual es absolutamente inmoral. Y la otra alternativa es financiarlo con emisión monetaria. Obviamente que cuando ustedes hacen el financiamiento monetario se produce una pérdida del poder adquisitivo de la moneda, y eso, digamos que es la inflación, básicamente es un impuesto que es profundamente regresivo. En el caso de Argentina,
ese impuesto pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los sectores más vulnerables de la economía. Por lo tanto, es altamente regresivo. Y no solo le pega a los más vulnerables desde este lado, sino que además como distorsiona el funcionamiento del sistema de precios, eso lo vimos en la clase de inflación. Fíjense que lo que es, la inflación es al sistema de precios lo que el ruido de una comunicación. Por lo tanto, cuanto más inflación haya, el sistema de precios va a funcionar peor y la economía va a funcionar peor y vamos a tener un peor nivel de vida. Y eso también está cuantificado. En la época que Sturzenegger era presidente del Banco Central, se hizo una estimación de cómo pegaba la inflación en el crecimiento. Y eso se obtuvo que era 1,58. ¿Esto qué quiere decir? Que si uno corrigiera eso en la historia monetaria argentina, hoy tendríamos que tener un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Por lo tanto, este verso de la emisión monetaria, la inflación multicausal, la obra pública y todo este programa keynesiano, lo único que hizo a la Argentina es empobrecernos. Ustedes piensen que desde el año 1900 en adelante, nosotros arrancamos, si ustedes pusieran el PBI per cápita de Argentina en base 100 con el que tenía Australia, hoy respecto a Australia perdimos al tipo de cambio oficial un 75% y al paralelo 87,5%. Es decir, una situación verdaderamente escandalosa y decadente. Es más, en los últimos 120 años tuvimos 17 crisis y de esas 17 crisis, 15 tienen origen fiscal. ¿Sí? Es más, desde el año 50 en adelante, la mitad de los años vivimos en recesión, justamente por lo que es la política fiscal alocada que tiene Argentina. De hecho, de los últimos 120 años, en 110 tuvimos déficit fiscal. Es decir, que la única política persistente en Argentina y que nunca cambió es la política del déficit fiscal. Y por eso, de ser el país más rico del mundo, hoy al tipo de cambio paralelo estamos 120. Es decir, somos un país que está debajo de la mitad de la tabla, es decir, somos un país que tiene destino de pobre. Entonces, la verdad es que no funciona en lo teórico, no funciona en lo empírico. Bueno, pero como les decía antes, a los políticos les gusta porque de ahí pueden robar. Es decir, cuanto más le gusta, es más, cuando el político más le gusta de la obra pública y todo, más corrupto es. O sea, entonces empiecen a ver, digamos, a quiénes son los fanáticos de la obra pública para darse cuenta quiénes son los más ladrones. A raíz de esto, lo que nosotros estamos proponiendo es el sistema de iniciativa privada a la chilena. Y esto es muy importante porque básicamente, ¿cómo funciona el mecanismo este en Chile? Se presenta un privado, cree que, por ejemplo, puede hacer una ruta desde este banco hasta aquella bandera. Y, digamos, entonces hace unas evaluaciones preliminares para ver si tiene sentido ese proyecto. Una vez que tiene ese proyecto, se presenta al Ministerio de Obras Públicas y le presenta esta idea para hacer esa ruta, por ejemplo. Después, digamos, lo que hace el Ministerio de Obras Públicas, evalúa esa obra pública y si considera que tiene sentido que se haga, que la sociedad va a tener una mejora con esa obra pública, ¿qué hace? Llama a licitación. ¿Cuál es el eje central de cuando llama a la licitación? Es que ahí están todos compitiendo. Y aquellos que sean corruptos y quieran pagar coimas y hacer cosas por el estilo, en ese proceso competitivo, ¿qué van a pasar? Va a perder porque van a quedar con una oferta menos competitiva. O sea, aquellos que no sean eficientes, aquellos que no puedan brindar el mejor producto, va a terminar quedando afuera de la licitación. De hecho, puede pasar que el propio proponente, el que generó la iniciativa privada, pierda. Entonces, en ese caso, aquel que propuso y perdió, se le reparan los gastos de los estudios y lo hace otro. ¿Y quién paga esos estudios? Los paga el que ganó. Así es que en ese sentido también, digamos, se evita robar
Porque por el propio proceso competitivo elimina la corrupción. A su vez, como son obras que requieren muchos años, en general se hacen con un sistema que se llama BOT, que quiere decir construir, operar y transferir. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, el gobierno chileno? Entrega algo que llaman garantías de ingresos mínimos. Supongan que ustedes tienen una obra de 1.000 pesos en 5 tramos. Entonces ustedes, ¿qué es lo que va a hacer el Ministerio de Obras Públicas? Otorga unas garantías para que el proyecto pueda funcionar aún si le va mal, donde el único que pierde es el privado. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen que cubrir esa obra, hacen la primer parte, por ejemplo, 200 pesos, y se les entrega un certificado por esos 200 pesos. Ustedes van al mercado, lo venden, y con esos 200 pesos que ahora recolectaron en el mercado, o un poco menos, van y hacen la segunda parte, y así hasta que lo terminan. En ese mecanismo, ¿saben cuántas veces en 40 años falló un proyecto en Chile? Solamente una vez, que fue el caso del puente del Chacao, porque básicamente el puente lo tenían que hacer de hierro, y ¿qué es lo que pasó? Subió el precio del hierro a niveles estratosféricos, fue inviable hacer ese proyecto. De hecho, ahora están pensando, digamos, volver a hacerlo. Entonces nosotros no nos quedamos con la propuesta a la chilena, también hicimos una mejora que la tomamos del caso de Perú, donde en ese caso lo que tienen en los contratos de Perú son lo que llaman cláusulas de way out. Entonces, cuando respecto a lo que se esperaba hacer hay un primer desvío, ese desvío lo cubre el sector privado, el segundo desvío lo cubre el sector público, y si excede, el sector público determina si esa obra sigue o no adelante. Y además, nosotros metimos una mejora adicional, es que si bien se ejecutan estas cláusulas cuando va por arriba, porque el costo está por arriba, también se utilizan para cuando van por debajo, para que entonces, a lo largo del sistema, se compense y el costo de la opción, porque en el fondo lo que vale es la opción de que esa probabilidad de que el proyecto no funcione y entonces se tenga que ejecutar los ingresos mínimos. Entonces, en ese contexto también se minimiza ese daño. Y después lo otro que, digamos, que estamos proponiendo es incorporar dentro de las obras sistemas de incentivos. Esto lo hicieron los suizos cuando hicieron el túnel de Loesborg. En realidad, cuando ellos hicieron el túnel del San Gotardo, que es el túnel más largo del mundo, que tiene 57 kilómetros, ¿qué era lo que pasaba? Era obra pública. Entonces, cada vez que se metían adentro del túnel, cuando aparecía un problema, como ellos ya estaban adentro del túnel, ¿cuál era el incentivo? Incrementar los problemas. ¿Por qué? Porque entonces implicaba más obra y por ende, digamos, recaudaban más plata. Entonces el túnel terminó costando casi el doble, se extendió por una cantidad de años enormes, o sea, terminó saliendo carísimo, por decirlo de alguna manera. Es más, o sea, entonces, ¿qué es lo que hicieron los suizos cuando hicieron el caso de lo que se llama el túnel de Loesborg? Si bien el túnel de Loesborg es un poco más chico, porque tiene 35 kilómetros, no deja de ser una obra muy importante. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Licitaron cada puerta de la montaña a empresas distintas. Y básicamente cobraban por kilómetro hecho. Entonces, cuando ustedes encontraban un problema, ¿cuál era el incentivo? Resolverlo rápidamente. ¿Por qué? Porque el otro seguía avanzando. Por lo tanto, al hacer este sistema de incentivos, la obra no solo costó mucho más barata, sino que además también se hizo en muchísimo menos tiempo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si estas obras son importantes, el sector privado va a descubrir esa oportunidad de negocio, la va a llevar a cabo, y no por eso, digamos, los políticos se tienen que apropiar del proyecto o robarnos con su corruptela, que los hace rico a ellos y a nosotros nos empobrece.
Por eso nosotros proponemos este sistema, que es el sistema iniciativa privada la chilena, ahora ya lo saben, con las mejoras peruanas y con el sistema de incentivos, ¿sí?, de los suizos. Por lo tanto, hay otra forma de hacer política, hay otra forma de hacer proyectos y que no implique robarle a la gente. ¿Saben cuál es el problema? A los políticos esto les parece inviable. Es mentira que es inviable, porque en Chile funciona bárbaro. El problema es que ellos no quieren dejar de robar. Por eso es como siempre les estoy diciendo en todos lados, nuestra batalla es una batalla moral. No solo por lo que no vamos a hacer, que no vamos a subir los impuestos, no vamos a crear nuevos impuestos, no vamos a ir contra la libertad, la propiedad y la vida, sino que además vamos a enviar proyectos, ¿sí?, que minimicen la corrupción y que tiendan a hacerla cero. Por lo tanto, digamos, no solo es eliminar el Banco Central para que se termine con el robo del impuesto inflacionario. Vamos a ir contra la obra pública para que se termine el robo, el choreo de estos políticos delincuentes que se enriquecen con la obra pública. Finalmente, habiendo concluido con esta clase sobre obra pública, quiero dejarles unas palabras finales para darles un mensaje de esperanza. Uno puede vivir en épocas de cambio o estar en un cambio de época. Cuando ustedes están en épocas de cambio, los cambios fluyen naturalmente y de manera suave, digamos, casi imperceptibles. Quiero contarles que nosotros estamos en un cambio de época. Un cambio donde se va a terminar con esta miseria de vivir en un país colectivista que nos empobrece. Porque la casta es toda colectivista. Todas adhieren al modelo colectivista. Ya sea aquellos que abrazan el modelo colectivista y quieren ir al resultado castrochavista a velocidad supersónica, los que van en un Fórmula 1 insultando al resto, a pura chicana, o digamos, los que van a velocidad de caracol con buenos modales. Pero todos van hacia el mismo lugar. Lo que no entendieron es que hay un cambio de época. Se acabó el momento del colectivismo. Llegó el momento de las ideas de la libertad. Avancemos hacia la libertad. Avancemos hacia la prosperidad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Vamos a saludar a todos. Vamos a acompañar aquí. Javi, ¿puedes ir? Sí, sí, sí. Muchas gracias. ¿Al sorteo de qué? Hola. Si alguien encontró una billetera que es de Iván, por favor, acérquela. Gracias. Para que un despacio, no sea cosa que te lastime la espalda. Ahí está. Sí, claro, claro, cómo no. Vamos a hacer un sorteo, no se vayan. Vamos a sortear libros. Sí, me Quédense llegó por la acá, esperen un momentito. Gracias, gracias. Ahora cuando Javi termine de saludar, vamos a sortear libros. Gracias. Capital. No, nosotros vamos a directamente ir a la dolarización. ¿Cómo se hace selfies? A mí me las piden las selfies. Una consulta de la clase. Sí, ¿qué pregunta? En el caso de que haya un pueblo, una pequeña comunidad que no tenga una ruta hacia
una ciudad por la cual sus habitantes se proveen de los mercados mayoristas. En el caso de que no haya un privado que esté interesado en hacer la ruta de esos habitantes, porque no dejaría margen de ganancia, uno ve un potencial margen de ganancia. ¿Cómo se...? La pregunta es, yo te devuelvo la pregunta. Sí. ¿Vos crees que le tenés que robar el dinero a otro para hacer lo que alguien quiere? Absolutamente. Entonces, digamos, o sea, si no es rentable para el sector privado, es porque no es deseable socialmente. Porque si vos lo tenés que financiar robándole a otros, entonces tiene una base moral y está mal. Es decir, si es tan importante, los propios que están en ese lugar y los que tienen que venderles a los que están en ese lugar, se van a ocupar de hacerlo. ¿Sabés cuál es el mejor ejemplo? La cuarta línea del Comahue. Nadie creía que una obra de transmisión de energía podía ser hecha por el sector privado. ¿Y quién la hizo? El sector privado. Gracias. ¿Qué tal? Javi, salimos un casamiento para sacar una foto con vos. Por favor, un gran saludo y abrazo a los libertarios de Chile. ¡Viva la libertad, carajo! Saludos a los libertarios de Chile. ¡Viva la libertad, carajo! En ebullición de Alberto Venegas ¿Es para mí? ¿Alguien con DNI 142? Ah, bueno. 142, ¿nadie? 857. DNI 857. Que terminen 857. A ver, 237. ¿Alguno que tenga un DNI terminado en 237? Tiene que ser 237. ¿Nadie? A ver, 042. Tranquilo. 042. 042. ¿Para él? A ver, ¿qué otro? 947. 947, levante la mano. No, a ver. 013. 764. Vamos a estar luchando para 764. Por ahí. Javi, te mando un video rompiendo la visa. Dale, dame una foto. Dale, No queremos ir del país. vení. Ahí va. Me lo tatúo. Vamos. Saludos para Necochea, así vivan en libertad, Javier. que sostenga la valla. ¿Por este agarrá? Sí. ¿Listo? Vamos. Se parece. Saludos para Necochea. Saludos, Necochea. Ahí, Necochea. Ahí va, Necochea. Saludos para Necochea, Javier. ¿Cómo anda? Javi, volé. Acá, Javi, date vuelta. No me la saco más, por Dios. Tatuado. Al perrito. Vamos a sacarnos. Al perrito. ¡Arriba la libertad, carajo! Con el león, Javi. Una con la máscara y otra. Obvio, dale, ponete la máscara, dale. Ponete la máscara. Ponete la máscara, dale. Primero la máscara. Ahí está, a ver ahí. Para este lado. Ahí está. Mira para atrás nomás, Javi. León. Javi, no te vayas sin firmar. Ahora sí la máscara. Espera que estás filmando. Qué lindo libro. A ver la portada. Me lo filmás, que me lo voy a tatuar. ¿A dónde quieres que te ¿Ponete un marcador seguro o necesitas otro? podés ponerte? ¿Tiene otro marcador ahí? ¿Una lapicera? A ver, acá. Acá. Pará, Venimos de Necochea.
con esa. Soy el de la remera. Vení, para confirmo. Ahí está, dale. Estamos. Vale, se la viene. Además, no consigo el enchufe si no me ponía a tatuar acá. ¿Para qué pedís esto? ¿Qué haces? Mira a tatuar. ¿Está tatuar esta firma? Sí. Gracias. Ando con una máquina encima, tengo que dar mi cochera. Necesito esta foto. A ver la foto, a ver. ¡Arriba los Vengadores! ¿Quieres cambiar de foto un poquito? Ahí está. Dame un segundo. Una chica de cada lado. Muy bien. ¡Viva la libertad, Graco! A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado el momento liberal.